Soy Adriana Calderón Bonilla y hoy les voy a hablar sobre el texto que elegí en 25 ensayos, del libro de 25 ensayos desde la pandemia para imaginar el Perú bicentenario. El ensayo que yo elegí fue 200 años después, de nuevo, el miedo, que está escrito por Eduardo Adriansen, quien es un guionista de televisión desde 1985. Sus últimos trabajos en la pantalla chica han sido Nuestra Historia, El Último Bastión y Chapatucombi. Además, ha escrito 24 obras de teatro, entre las cuales destaca Respira y Aquello que no está. Y sus producciones teatrales han sido montadas en el Perú como en el extranjero. El ensayo comienza diciéndonos que nos imaginemos que estamos en la época del virreinato y que nos acabamos de enterar que José de San Martín ha desembarcado en Paracas y viene con el objetivo de declarar la independencia en el Perú. Ese texto nos habla de cómo esta noticia impactó en la sociedad de ese momento, que se tuvo mucho miedo debido a la falta de información y la poca información que había solo podían acceder personas muy privilegiadas debido a que se necesitaba saber leer y no todas las personas contaban con este privilegio. Además de que se armó que probablemente Lima sufrió una de sus peores crisis de pánico debido a esta noticia por la falta de información y además los chismes que se corrían entre las personas. Ya que además el autor nos habla de que había una cultura de chismes, especulaciones y se armó como una especie de teléfono malogrado, que se pasaba información entre información, información que no era del todo cierta. Por ejemplo, se habló de que la mayoría del ejército de San Martín eran afrodescendientes y que venían con el propósito de matar a todos los criollos blancos, cosa que no era del todo cierta porque no se vio ningún asesinato a criollos blancos durante este proceso. Además de que San Martín venía más para hacer una concesión, no para matar a todos. Además de que la gente empezó a decir que tenía familiares en las altas esferas y que iba a pasar esto y esto y esto. Y no se sabía qué iba a pasar después de que lograra el objetivo, o si iba a tener el apoyo de la gente, o cómo nos iba a ir en la economía, porque al momento en el que se declaró la independencia aún no se tenía ni siquiera una moneda oficial. Entonces la gente estaba en la incertidumbre. Y además de que habían movido la capital de Lima a Cusco el virrey, que había declarado como nueva capital Cusco y no se sabía si iban a volver o si iban a ir. Entonces todo esto generó mucho miedo entre las personas. Y esta frase que nos comenta es de, y aquí estamos hoy de nuevo envueltos en la viscosa niebla del miedo, que no se sabía qué iba a pasar después de esto, miedo a la muerte, a la inevitable recesión. Y nos comenta lo que nos comenta en todo el ensayo, es que a la pérdida de ilusión de querer, creer e imaginar ser una sociedad casi moderna y casi como la soñamos. Eh, Ahorita volvemos a esta frase porque luego al final del ensayo nos hacen una comparación entre la incertidumbre que se vive en la independencia a la incertidumbre que se vive en estos momentos. Que al inicio de que no se tenía mucha información sobre el virus porque era un tema desconocido. Además de que no se sabía si teníamos camas y algo que era preocupante es que la cantidad de muertos cada día aumentaba. Entonces esto nos generaba aún más pánico y esto se podía ver en las compras desesperadas que hacía la gente. Que esta cultura de chismes seguía persistente. Por ejemplo, nos dan un ejemplo de que los mensajes que nos llegaban sobre la verdad que no nos quieren decir o información que nos estaban ocultando, que no del todo eran ciertas, eran personas tratando de que avivaban aún más el pánico que ya se sentía. Entonces, en esta frase nos dice, y aquí estamos hoy de nuevo, que o sea, lo que vivimos en esa época lo estamos viviendo de nuevo, al no saber qué va a pasar con la economía del país, con los trabajos, si sí o no se va a lograr superar este momento. Miedo a la muerte, porque cada día en las noticias se veía que este virus tomaba la vida de muchas personas. A la inevitable recesión y otra vez de nuevo a la misma pérdida de ilusión de querer ser una sociedad casi moderna,
casi como la soñamos, pero ahora sin flamencos rojiblancos y sin libertadores en caminos, diferencia que sí teníamos antes, pero con las mismas calles y plazas repletas de chismes. Ahora estas calles y plazas ya no son literalmente calles y plazas, sino ahora son más las redes sociales, que aquí es donde es el centro de estos chismes y donde se aviva el pánico. Entonces, en conclusión, yo creo que este ensayo es muy acertado debido a que eh, es una muy buena comparación entre lo que se vivía antes y ahora y cómo eran tan situaciones tan diferentes, pero a la vez es la misma cultura, las mismas personas. No se ha cambiado mucho en eso, que aún se sigue viviendo esta cultura de especulaciones y de chismes y de gente avivando el miedo que ya la gente ya lo tiene. Entonces, además de que tratamos mucho de crear una historia a base de ficción. Por ejemplo, también el texto nos comenta de que vimos más que todo a San Martín como un salvador, pero eso fue después, porque antes no se sabía qué iba a pasar con él, no se sabía si era bueno, si iba a lograr muchos de los objetivos que quería lograr, como lo que les prometió a los esclavos negros, que era su total libertad, cosa que no pasó. Pero después, cuando ya se vio la historia en el futuro, lo que pasó, vieron más como a San Martín como un salvador que nos vino a rescatar y trataron de mucho de ficcionarlo, de mucho de ponerle algo de fantasía. Por ejemplo, lo que nos comenta, lo que nos cuenta Abraham Valdelomar de que San Martín soñó con estos flamencos y gracias a esto hizo la bandera del Perú, cosa que en verdad no sucedió, fue solo un invento de Abraham Valdelomar. Entonces, para mí el texto nos muestra que son situaciones muy diferentes, pero si es el mismo pensamiento, no cambia mucho las situaciones. Gracias.